Bienvenidos a un nuevo programa de Estado de SATS para hablar de la actualidad en la isla, los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días. Y para empezar vamos a arrancar con el tema de la represión, que hace apenas un par de días, el 10 de diciembre, se vivió otra ola represiva. Bueno, tenemos como de costumbre a Olivera por acá. Gracias, Olivera, Dimas y Fernando. Y yo quisiera, Olivera, que fuiste parte de todo lamentablemente, de todo este operativo, tú y tu esposa, y ya se está volviendo frecuente. Quisiera que nos comentaras cómo fue la situación que estuviste viviendo en estos días. Bueno, que muchos estuvimos también cercados, ¿no? Bueno, precisamente como tú has dicho, ha sido una jornada represiva muy expresiva, diría yo, valga la redundancia, porque según hay documentado una cifra preliminar, más de 100 casos de represión, fundamentalmente las personas retenidas en sus casas. Un hecho que viola flagrantemente la Constitución. Es algo donde no hay una orden de un tribunal para aplicar este tipo de medidas. También hubo arrestos, personas que fueron llevadas de su casa a estaciones policiales. Y esto es significativo porque es algo común dentro de la historia de Cuba de los últimos 60 años, la historia esta de la represión continua, pero es que se escoge un día muy señalado, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre. Y realmente el gobierno cubano ha hecho una demostración una vez más ante el mundo, ante la opinión pública internacional, de que no le interesa nada y que está dispuesto a reprimir, a evitar las voces discordantes, a abrir el panorama político, a hacer algún tipo de reformas que ayude a que el país salga del empantanamiento en que se encuentra. Y yo, como tú lo has dicho, fui uno de los represaliados en este sentido. Estuve, mi esposa y yo, encerrados en la casa. Un hombre vino a la casa, tocó la puerta, no pueden salir hoy. Y entonces recuerdo que le pregunto, bueno, ¿y hasta cuándo es esto? Y dice, no, hasta que yo me acuerde, algo así. Una cosa realmente... Sí, porque aparte, es retar, es sencillamente tratar de humillar a las personas con este tipo de comportamiento. Efectivamente, y lo más grave de todo es que no hay amparo. Solamente el amparo que tenemos es la solidaridad internacional. No existe amparo hacia adentro. No existen tribunales independientes donde uno acudir. No existe ninguna institución donde llegar, manifestar la denuncia, alguna ayuda, alguna protección jurídica. Y es que ellos, como yo te explicaba, van más allá de la Constitución. Una Constitución que ellos mismos aprobaron en abril, entró en vigor. Muchos países, muchas personas dicen del lado allá, de Cuba, allá en de los mares, que nosotros prácticamente que no nos rebelamos ante esa orden de cosas realmente tan arbitrarias. Pero es que somos rehenes. Yo creo que el mundo entienda que no somos ciudadanos, somos rehenes de una dictadura. Y ahí en ese sentido, Olivera, es importante también, yo creo, señalar cómo ellos han ido escalando en el tema represivo, porque si bien hace unos años, desde siempre, ellos no han dejado que se realicen eventos grandes con acumulación de personas, pero ya han llegado al punto de que la represión es microscópica. O sea, van a la puerta de cada individuo para decirle no puedes salir a la calle. O sea, ya ni siquiera es que abortan en el lugar del encuentro, aunque sea un pequeño grupo, lo abortan el encuentro, no, ya ni siquiera dejan salir de la casa. En otro tiempo, tú lo has dicho, en otro tiempo ellos eran un poquito, digamos, no es la palabra, pero más tolerantes, en ese sentido que permitían con cierto número de personas realizar una actividad pequeña. Pero es que estamos en una opción cero. Sí, la famosa opción cero del periodo especial es ahora la que estamos viviendo, ¿no? Opción cero. No es cero actividad, cero todo. Entonces, es realmente, cuando tú ves el control, la arbitrariedad mezclada con la cantidad de colaboradores, por ejemplo, en mi cuadra hay una red de colaboradores, los llamados factores, que son las personas, y muchos de ellos delincuentes comunes, que se prestan para toda esta red, armar esta red de vigilancia. Y es decir, nosotros estamos chequeados de que salimos, cuando entramos. Es una situación realmente agobiante, ¿no? Agobiante porque, imagínate, no hay privacidad. Yo creo que tenemos hasta micrófonos en los interrogatorios. Por supuesto que tienen micrófonos. Hay micrófonos en todas partes. Yo quisiera ahora un poco atar o concatenar todo este escenario represivo, cómo está conectado con la situación interna que se está viviendo. Sobre todo, yo me gustaría en el tema económico, que es algo que realmente está haciendo aguas por todas partes, ¿no?
Hay una situación y se palpa, ¿no?, en la calle, la palpas en los mercados, en la opinión pública, de falta de suministro. Y como es lógico, esta falta de suministro proviene de las deficiencias en la producción. En realidad se está produciendo muy poco. Yo diría que la producción, utilizando un adjetivo suave, está deprimida, para no decir que está en crisis. Está deprimida desde su comienzo, la zafra azucarera, que comenzó con 16 centrales y debe alcanzar hasta 44, 10 menos que el año pasado, precisamente por falta de caña. No hay producción de vegetales, estamos en el mes de diciembre, mitad ya del mes de diciembre. Es un tiempo donde abundaban los vegetales en Cuba de todo tipo, no abundan los vegetales y además los precios están disparados. Realmente una libra de tomate vale 24, 25 pesos, hoy por hoy. Además de eso, hay una situación también con otra serie de renglones. Sabemos que hay problemas con el café, hay problemas con el puré de tomate que no aparece, etc. E inclusive la viceministra de Comercio Interior dijo que para fin de año iba a haber problemas con la cerveza, con los refrescos, con los jugos y con el puré de tomate. Utilizó esos 5 productos que iban a tener problemas. Estos problemas productivos son problemas económicos y debían ser resueltos con medidas económicas. Sin embargo, cuando vemos a muchos dirigentes, principales dirigentes inclusive, cuáles son sus planteamientos, vemos que son totalmente subjetivos. Por un lado, se está hablando y se está haciendo hincapié en la necesidad de recuperar el amor al trabajo. Como si esta fuera un decreto, una consigna que usted plantea, hay que recuperar el amor al trabajo y a partir de ese día ya todos los ciudadanos van a amar el trabajo. Usted ama el trabajo siempre y cuando el trabajo le dé los medios para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, se está planteando directamente, eso lo planteó el presidente de la Asamblea Nacional en la provincia de Granma, que para mejorar la producción y elevar la producción era necesario obligatoriamente incrementar el trabajo político ideológico. No sé qué tiene que ver el trabajo político ideológico con la siembra de tomate o con la captura de pescado ahí en el Golfo de Guanayabo, pero bueno, parece que él encontró algún vínculo. Y esto se repite, o sea, el incremento del trabajo político ideológico. Por otro lado, la UJC está planteando retomar el trabajo voluntario. O sea, cuando analizamos y más o menos unimos estos elementos, nos damos cuenta que esta fue una variante que se utilizó hace 40 años, 50 años y fracasó. Y entonces esta variante fracasada es el paquete de medidas que tú traes ahora para resolver una situación crítica que existe en la producción. Entonces te das cuenta que no hay salida, no hay medida. Es subjetivo todo, porque todo esto es subjetivo. Ninguna de estas medidas va a resolver el problema productivo. Yo creo que está resultando evidente que el régimen se siente, se concibe dentro de una tremenda crisis en el tema económico que no vislumbra una salida, y la composición social y la dinámica social es muy distinta a lo que se había vivido, digamos, por ejemplo, incluso en los mismos años 90, ¿no? Era otro tipo de sociedad y ahora se encuentra en otro escenario que incluye un incremento de las sanciones en el tema económico por parte de los Estados Unidos, sanciones que el régimen está sintiendo. No sé, Dimas, ¿cómo tú ves toda esta dinámica, la mezcla de todos estos elementos? Yo pienso que se trata de una espiral descendiente, una espiral que va descendiendo. O sea, cada vez que da un giro está en un punto más bajo. Y arranca por la economía, una crisis económica que es estructural. Esa crisis económica estructural, por supuesto, ha creado un descontento enorme en la población cubana, que aunque no tenga forma de manifestarlo porque se desapareció en Cuba la sociedad civil y los mecanismos, pero el descontento está ahí y se refleja en oportunidades como la que se dio en Cuatro Caminos en cualquier momento. Sí, por cierto, hoy estaba viendo uno de los videos últimos que han salido y realmente les recomiendo, se los paso después, después que terminemos el programa, en el momento que abren las puertas
Aquello es realmente una cosa increíble, como se dice en buen cubano, la matazón y la pelotera que se armó en las puertas de ese mercado, ¿no? Bueno, pues sí, decía que hay una crisis económica coyuntural, que esa crisis se manifiesta en descontento, y el descontento del gobierno, en vez de tomar las medidas para salir de la crisis, lo que hace es reprimir. La represión conduce al aislamiento internacional, y un ejemplo último de ello es la resolución del Parlamento Europeo, y eso regresa de nuevo al mismo punto, a la misma crisis económica, pero en un punto más bajo todavía, más fuerte. Y últimamente lo que se le ocurre es plantear lo que decía Fernando, de una respuesta ideológica a eso, como si la ideología fuera a resolver un problema, porque la economía tiene sus propias leyes y no se ríe por leyes ideológicas, se ríe por leyes económicas. Y para poner un solo ejemplo que demuestra eso, Etiopía, un país que se destruyó prácticamente con la guerra en la que yo participé como soldado, una miseria absoluta y total. Sin embargo, el último presidente que ha tenido Etiopía ha sido capaz, primero, de conciliar sus diferencias con el gobierno de Eritrea, llegar a un acuerdo, ha hecho un conjunto de transformaciones económicas, nada de llamamientos ideológicos, medidas económicas, y Etiopía tiene un crecimiento hace unos cuantos años del Producto Interno Bruto sorprendente, al punto de que se le ha otorgado por eso el premio Nobel de la Paz. Un país que nosotros fuimos ahí y ayudamos a destruir, y sin embargo, mira lo que... Pero aquí hay un punto que es evidente también, porque por una parte están las sanciones que Estados Unidos está aplicando, que claramente están teniendo un impacto en el régimen. Segundo, vemos ahora que debido a toda esta situación, ellos están entrando en conflicto con el tema de la moneda. O sea, en estos últimos días estamos viendo que en la calle está todo el comentario. De hecho, en algunos establecimientos ya no están aceptando los CUC. Está toda la incertidumbre que se está creando. Y todo esto, como tú bien decías, Dima, tiene reglas económicas que son al final las que las controlan. Toda esta incertidumbre genera una especie de pánico para cambiar el CUC, salir del CUC cuanto antes, buscar, algunas personas el dólar, el que pueda comprarlo, que tenga dinero suficiente, o si no, el peso cubano. Pero en general lo que se está creando es mucha incertidumbre por el tema de las sanciones. Ahora mismo para fin de año va a entrar claramente menos turismo con este tema, con este asunto de los vuelos. Y por otra parte, unido a los desbalances que se pueden ocasionar por el tema de la moneda. Eso no tiene nada que ver con el tema ideológico. Yo pienso que con el problema de la dualidad monetaria no lo considero que sea un conflicto, más bien es un resultado de una política errónea, de fracaso en la economía y de incapacidad para resolver. Porque el proyecto de unificación monetaria implicaba un crecimiento del Producto Interno Bruto para que la moneda... Una producción. Entonces, como eso no se ha logrado, las monedas, las dos que tenemos, siguen sin respaldo ninguno. Pero Dima, eso corre se corre el peligro de que ellos habían logrado, de cierta forma, mantener bajo control la inflación. O sea, realmente ellos habían, entre el control de los precios y todo, habían logrado mantener, pero eso se puede desbordar en algún momento. No, se ha desbordado y se va a seguir desbordando. ¿Por qué? Porque una cosa tan elemental como fue el ligero aumento del salario que hicieron en Cuba, que no resuelve ni el 5% de las necesidades, pero echó a rodar una masa de dinero en la población. Más circulante. Si al mismo tiempo tú no tienes un respaldo en mercantil para recoger ese dinero, pues sencillamente la inflación es una cosa elemental. Hay más dinero y hay menos productos. Empiezan a subir los precios. Ahora pasé por un carretillero ahí y le acabo de preguntar, y le pregunto al carretillero a cómo está la mandarina, y me dice, a 30 pesos la libra. 2 mandarinas, 30 pesos, 3 mandarinas, 30 pesos. Yo acabo de comer muchas mandarinas ahora en España y está a 80 centavos el kilogramo. Vaya, es una cosa absurda. O sea que eso no tiene salida. Todo eso se responde a esto que digo, que es una espiral descendente. Está tocando fondo. No, mira, y en la calle se maneja, ¿no?,
que los días estos que faltan hasta fin de año, de Nochebuena y fin de año, los precios, independientemente de que estén topados, se van a disparar. ¿Por qué? Porque realmente no hay los productos suficientes para satisfacer la demanda. Y por lo tanto, el producto, sea por la izquierda o sea por la derecha, va a venderse, porque las personas lo van a buscar. Y los precios son los que establezca el que lo vende. Y no vas a tener un inspector detrás de cada carretillero, detrás de cada tarima. Los mercados, las tarimas están vacías, realmente. Los mercados, lo único que uno consigue realmente en la calle es en algún carretillero que tiene los precios elevados, como lo digo. Ahora, si a esto agregamos, como decía Antonio, hay una incertidumbre con relación al CUC. El CUC se va, porque ya la gente no lo utiliza, no lo quiere. La gente está cambiando hoy mismo en el Nuevo Vedado. La cadeca que existe ahí en la zona del Acapulco no tenía dinero. O sea, la gente había sacado tanto peso cubano que no tenían dinero. Estaban esperando a ver si venía el carro y traía dinero. Una cosa terrible. En segundo lugar, en los bancos no se oferta divisa. Dice que no tienen divisa, que por lo tanto no pueden vender divisa. Otra cosa, nadie ha definido todavía cuál va a ser el cambio. O sea, por la divisa, en dependencia de la que sea. El CUC. No, ¿cuántos CUP? Cuando desaparece el CUC, sí. ¿Cuántos CUP juegan con las divisas? O sea, $1, ¿cuántos CUP son? Son 87, ¿vas a mantener el gravamen del 10% o vas a tener cuando otro? En el mercado cuando en el mercado no existe informal, no, y en el mercado informal el CUC ya, o sea, puede llegar hasta 1.30 en algunos casos, ¿no? O sea, que quiere decir que prácticamente está suelto. Decía Dima que un poco que ellos tenían una idea de cómo controlar esto basándose en el aumento de la producción. Al no producirse lo que estaba previsto, pues se les desmoronó el castillo de naipe económico que habían inventado. Y el ministro de Economía ya no sabe a quién echarle la culpa. Bueno, sí, se le echa a Trump. Él dice que Trump es el responsable de los apagones. También lo dice Bruno Rodríguez y todos dicen que es culpable de todo esto. Hay que echarle la culpa, hay que buscar un totí. Y el totí en este caso es Trump. No, la culpa la tiene usted, que es incapaz de producir, es incapaz de desarrollar el país. Bueno, Díaz-Canel va por visita a Argentina para la toma de posesión de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. Y bueno, habla con empresarios, con intelectuales, habla de toda la importancia también del tema ideológico y lanza y anuncian oficialmente también uno de estos encuentros que cada cierto tiempo ellos realizan, sobre todo cada vez que hay una crisis, que le llaman la nación y la inmigración. ¿Cómo ven ustedes este punto? Bueno, Argentina es un gobierno, obviamente el kirchnerismo vuelve al poder, pero esto no cifra ninguna esperanza para el gobierno cubano de obtener grandes dividendos por parte del empresariado de argentino. Solamente yo creo que más bien va a ser, Argentina, como se sabe, tiene gravísimos problemas económicos, estructurales, que vienen heredándose de hace mucho tiempo atrás, más allá de los gobiernos que arriban al poder. Y en el sentido es que lo único que puede lograrse, desde mi modesto punto de vista, es que se logre colocar algún grupo de médicos, que eso están tratando, a ver cuánto el trabajo esclavo, a través de los médicos, a ver cuánto le pagan, pero más allá no lo creo. Y por otro lado, esta reunión se da en el caso de la nación y la emigración, se da en una coyuntura realmente cuando el gobierno se ha quedado un poco desamparado su discurso ante el mundo, su discurso político, con esta apertura de las redes sociales, Facebook, Twitter y otras plataformas. El gobierno ha perdido mucho terreno, ¿no? Ya se ha roto el monopolio informativo con el cual contaba antes de todo esto. Y esto viene, yo creo que para reforzar, lograr colar algún fundamento o reparar esto que se ha roto, este monopolio, a través de estos grupos identificados tradicionalmente con el sistema, la Brigada Antonio Maceo, etcétera, en varios países, pero fundamentalmente yo creo que está enfilada a los grupos que están dentro de Estados Unidos, que son la plataforma, el objetivo fundamental. Pero más allá de ese aporte ideológico, estamos en otro contexto, hay otros elementos que entran a jugar dentro de esta cosa. No estamos en el año 78, en los 80. Yo creo que va a sacar muy poco en esto. El gobierno está
a la defensiva, va a mantenerse a la defensiva y va a tener que enfrentar nuevos retos mucho más grandes que los que enfrenta hoy. Sí, o sea, ya habían anunciado hace unos meses atrás, en la medida que empezaron en la medida que empezó a sentirse el impacto de las sanciones económicas, hace unos meses atrás Bruno Rodríguez había visitado efectivamente Nueva York, aprovechando la reunión aquella que tuvieron en las Naciones Unidas, y había tenido un encuentro con un grupo de cubanos patriotas, como lo llaman ellos, muchos de ellos totalmente agentes que tienen sembrado allá. Y se había referido a este tipo de encuentro y a la necesidad que tenían de hacer frente a este ataque del imperio, como llaman ellos. Pero, Dimas, ¿crees tú que puede tener algún tipo de éxito este tipo de eventos que ellos llaman en tiempos de crisis? Sí, no, yo me atrevo a asegurar que más allá del el pequeño núcleo que ellos han manipulado durante mucho tiempo y alguno, supongamos, nuevo que se le pueda incorporar, eso no ofrece ninguna perspectiva, porque hay problemas de fondo que no están ellos dispuestos a enfrentar. Cuba tiene más de 2 millones de cubanos fuera del país, que es gracias a esos cubanos casi que se mantiene esto con las remesas, las ayudas, etc. Bien, si Cuba tiene esa situación y no permite en su constitución que los cubanos que están fuera participen como ciudadanos, o sea, no se lo permite a los de adentro y tampoco se lo permite a los de afuera. Los cubanos de adentro no pueden invertir ni los de afuera tampoco. Los cubanos de afuera no pueden votar en las supuestas elecciones que se hacen en Cuba. Entonces, yo te privo de todos esos derechos y después te digo que te una para defender la patria. Si no puede ser mi patria cuando yo no tengo derecho a nada. O sea, eso no conduce con personas que están fuera, que tienen información que no es Cuba, que es un monopolio de la información, pues eso está condenado al fracaso de antemano. Cualquier intento que hagan con la... Hay una realidad también. Yo lo quería decir ahí, sí. Lo demás es un atrincheramiento ideológico. Estos discursos en Argentina, ese intento de llamar a la emigración cubana para apoyar esto, la reunión que hubo en Cuba con todos los grupos estos de izquierda de América Latina, sí, lanzados para afuera, todo eso te indica, y este llamado a la ideología, a la historia, no sé qué, que es una historia falsa totalmente. Todo eso me dice a mí que como no hay disposición para enfrentar los cambios que hay que enfrentar, pues el camino que han elegido es atrincherarse ideológicamente. Perdón, Fernando, de tu punto, yo no quitaría, lo incluiría dentro de todo este movimiento, ubicar a Abel Prieto ahora al frente de la Casa de las Américas, porque de alguna forma me parece que ellos están mirando a todos los posibles aliados que pueden buscar a la región, y parte de eso fue el viaje a Argentina. No sé cómo ves tú. Hay una situación que era lo que iba a decir, que es la siguiente. Ellos, para defender el proyecto, el sistema, pensaron que con movilizar a los estudiantes de la UCI iban a poder controlar las redes. En la práctica eso ha fracasado. No han podido controlar las redes. Y entonces ahora como que se lanzan a buscar esta ayuda de estos grupos. Por eso es esto de la nación y la emigración, las reuniones aquí, lo que dice Rodríguez de activar otra vez la Casa de las Américas, que estaba un poquito... Sí. Congeladita, pero bueno, ponerlo otra vez, movilizar intelectuales de izquierda para que apoyen, o sea, buscar por lo menos un apoyo de palabra, porque económico no existe, de palabra, sobre el proyecto, que es un proyecto fracasado. Y ahí viene toda esta propaganda, todos estos planteamientos que cuando uno los une se da cuenta. Aquí dentro me planteas elevar el trabajo político y ideológico, por allá afuera defender el proyecto cubano, porque hay que estar claro, esta reunión de nación e inmigración responde a quién, los que están con el gobierno, no es todos los cubanos. No, ellos lo dijeron muy claramente. Lo fijaron bien, los que llevan en el corazón a Cuba, los que defienden a Cuba, ellos parten del criterio de que defenderlos es defender a Cuba, y por lo tanto esos son los que tienen derecho a participar. Además aquí el presidente lo ha dicho muchas veces, o sea, ¿quiénes son los que él considera cubanos? Los demás no son cubanos. Y lo mismo que aplica dentro del país, lo aplica fuera del país. O sea, hay una separación, una división de estos cubanos que ellos quieren atraer ahora y otros utilizarlo de forma oportunista. Les conviene ahora porque no tienen apoyo y simplemente vamos a buscar este apoyo a como sea.
Dimas. Sí, no, lo que quería añadir es que eso ha conducido, siguiendo la idea de Fernando, al fracaso interno que está claro, pero que se convierte a su vez en un fracaso externo. O sea, si miramos 7, 8 años atrás lo que había logrado la izquierda bolivariana esta, que la encabezó Fidel Castro y Chávez, dentro de la región era bastante. Sin embargo, en los últimos 2 años ha habido 14 elecciones en América Latina. Y cuando tú sacas la conclusión de esas 14 elecciones, ¿qué es lo que te queda? El gobierno de México, que es de izquierda, el gobierno de Argentina, que es de izquierda, y la cosa esta de Venezuela, que no se sabe qué es lo que es, porque eso no es ni de izquierda ni de derecha. Eso es lo que ha quedado. Y Cuba por acá, que no ha hecho elecciones, pero de los que han hecho elecciones, ese es el resultado. Y lo más interesante es que había una gran esperanza en que México, cuando López Obrador ganó las elecciones, asumiera otra vez el liderazgo que habían perdido los otros nodos que ellos tenían. Y desde que empezó eso, López Obrador empezó a dar señales de no complicarse con eso, porque tiene una situación con Estados Unidos que es más importante para resolver los problemas de una situación interna completamente. ¿Y qué es lo que ha hecho López Obrador? La última prueba es esto: apoyó a Evo Morales para sacarlo de allí a México, le dio asilo y al mismo tiempo después ya le planteó de que no me cree crisis aquí. Por eso es que Evo viene a Cuba a ver al médico. No dijo exactamente el médico de qué, ¿no? Sí, pero dijo ver al médico. Vino a ver al médico y el médico le aconsejó que mejor se vaya para Argentina. Sí. Porque parece que se quiere convertir a Argentina en el núcleo. Pero Argentina tiene una crisis económica más fuerte que la de México. Y esa crisis depende incluso de los préstamos, de cómo se negocia la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí detrás de eso está Estados Unidos. O sea que de entrada, cuando tú miras así, tú dices, fracasó internamente y están caminando hacia el fracaso exterior total, porque no hay salida. Inclusive el presidente argentino, ahora al tomar posesión, planteó claramente que su prioridad era resolver el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, o sea, pagar la deuda, y que para pagar la deuda había que ponerse a producir. Y si usted se pone a producir, usted no se puede poner a politiquear. Sí. Tiene que dedicarse a producir. Yo dudo, y coincidimos creo en eso, que Argentina vaya a asumir ningún rol importante para la izquierda latinoamericana ni nada por el estilo. Tomará una posición similar y en última instancia habrá que ver quién es el que más va a pesar, si va a gobernar Alberto Fernández o va a gobernar Cristina Fernández. Como se resuelva esa situación, veremos cómo va a encauzarse. Bueno, en definitiva. hay que mencionar que ya hay encontronazos previos, ¿no? O sea, ya ellos en algún momento habían tenido desencuentros, ¿no? Entonces hay que ver en todo este escenario económico y social que tiene Alberto Fernández si él realmente va a entrar en todo el mismo circuito del kirchnerismo o va a tratar de buscar algunas soluciones, ¿no? Yo creo que eso... Hay especialistas que dicen que ellos tuvieron bastantes desencuentros e inclusive durante el gobierno de Cristina, cuando él dejó el gobierno, uno de los críticos más fuertes de Cristina fue Alberto Fernández. Lo que claro, después hicieron una componente para ganar las elecciones. Pero bueno, ya las elecciones se ganaron. Uno es el presidente y el otro y la otra es la vicepresidenta. Ahora es donde se juega esto de otra forma. Vamos a ver ahora quién es y qué es lo que se va a priorizar y qué es lo que se va a hacer. Sí, no, y ahí hay que añadir que el problema no está en predominio de la izquierda, incluso, o en predominio de la derecha. Esos son términos que yo incluso los veo un poco desfasados. El problema está en eficiencia económica, democracia, respeto a la alternancia política y enfrentamiento de graves problemas que hay en América Latina que son estructurales y que ningún gobierno en un periodo de 4 o 6 o lo repita de 10 o de 12 años puede resolver. Tiene que ser una cadena de soluciones progresivas y eso requiere concentrarse en la economía, en la democracia, etcétera. Y por eso es que se repiten fenómenos que aparentemente son similares, pero son diferentes. En Bolivia, en Chile, en Colombia, pero cada uno tiene causas diferentes, pero tiene también una comunidad de intereses. La necesidad de la población de mejorar su situación, y eso no se resuelve con izquierda y con derecha, sino con medidas económicas y medidas democráticas. El gobierno cubano está en una encrucijada. Yo lo veo así. En algún momento de la historia, y no estoy hablando a largo plazo, más bien ni a corto, más bien a mediano plazo,
va a tener que hacer cambios. No le queda alternativa. Apelar a la represión, yo creo que esto tiene un tiempo limitado. Tendría que incrementar demasiado los hechos represivos, o sea, incluso matar, llegar al pico máximo de la represión. Y yo creo que eso tiene un costo político, obviamente. Creo no, tiene un costo político y eso se va a traducir, es una espiral, es una especie de boomerang y eso va a ocurrir. Murió Fidel Castro, que era el referente fundamental, el personaje histórico que era reconocido, que era el ícono de la izquierda mundial. Murió. Esto significa mucho en términos de simbología política. Raúl Castro está prácticamente retirado, es un anciano, y Díaz-Canel no tiene el peso político que requiere para enfrentar una serie de problemas internos y externos, desde el punto de vista geopolítico. Y esto en algún momento, por eso yo estoy convencido de que esta combinación de factores externos, como es la política norteamericana, los europeos van a tener que realinearse en algún momento. Le va a ser insostenible sostener, mantener este canal de diálogo, porque no hay respuesta de este lado. Es decir, y los factores internos de este estancamiento, esta apuesta por el atrincheramiento, tienen fecha limitada, tienen fecha de caducidad, no sabemos cuál es, pero en algún momento, en los próximos 2, 3, 4 años, algo va a ocurrir en Cuba que vamos a empujarnos, por lo menos a hacer una apertura, aunque sea a regañadientes. Bueno, eso es, si no le da resultado, la exportación de carbón de marabú, y sábila, ¿no? miel de abeja y de sábila. Yo creo que hay que prestar atención a la exportación de sábila porque puede enjabonar el escenario futuro. Bueno, realmente ya casi que está terminando el año y lo que queda, lo único que yo diría que quedaría para señalar es el día 20 de diciembre, que según ellos van a nombrar a un primer ministro, el Consejo de Ministros. Vamos a ver qué pasa, no debe ocurrir nada realmente llamativo. ¿Qué discurso dan? Porque sí, de alguna forma tendrán que un poco hacer un cierre de lo que ha sido el año y de qué perspectivas hay para el 2020, que todo el mundo sabe que no, por lo que se vislumbran, no son nada halagüeñas, ¿no? Entonces, nos vemos en un próximo programa, vamos a analizar estos temas y los esperamos para ver cómo termina y cierra el año 2019, que ha sido un año bastante movido. Vamos a ver qué trae el 2020. Gracias. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesats.com y desde allí realizar cualquier donación. Gracias.